Hola. Iba a decir hola, hola, pero luego acá en casa se burlan de mí porque siempre cuando empiezo un en vivo empiezo de esa forma. Entonces, bueno, hoy solo saludo una sola vez. Y llegando un poco tarde a nuestra cita y reunión del día de hoy para este en vivo en el que vamos a platicar sobre el nuevo etiquetado frontal de advertencia en los alimentos. Así que bienvenidos quienes van llegando. Hola, hola, bien, qué gusto. Ya ven, siempre sí dije dos veces hola, hola. Gretel, Guillermo, hola, qué gusto que andan por acá. Bueno, vamos a estar en dos vías, vamos a estar y me van a ver que voy a estar volteando también a la computadora y es que lo estoy transmitiendo también en vivo en Facebook para quienes nos siguen en esa cuenta, pues también puedan recibir esta información tan valiosa y tan importante de los nuevos cambios que van a ir surgiendo en el etiquetado frontal de los alimentos que vamos a empezar a ver en un par de probablemente semanas, aunque obviamente esto se va a ir potencializando alrededor del mes de octubre, que sería fecha donde comenzamos esa primera fase de aplicación de esta nueva reforma que se dio a la norma 051, que es la norma en México que justamente da como estos lineamientos de cómo se debe etiquetar un alimento que es ultraprocesado o que es etiquetado por la industria de los alimentos. Y bueno, pues va a haber bastantes cambios que van muy a favor de la salud y de la información que requiere el consumidor y eso me parece súper importante y estamos muy emocionados los que nos dedicamos al área de la salud, sobre todo al área de la nutrición, porque creemos fielmente que las personas requieren tener información para poder tomar mejores decisiones. Y es que, fíjense, voy a comenzar con unos datos muy interesantes sobre el consumo de alimentos procesados. Si bien es real y sabemos y fomentamos constantemente a los nutriólogos que necesitamos ir mudando a una alimentación más natural, más libre de procesados, menos empaquetados, bueno, la realidad es que el 58% de las calorías consumidas son consumidas a partir de alimentos procesados. Esto en el mexicano. Estamos hablando de que más de la mitad de las calorías que consumimos en un día al mexicano promedio vienen y son originarios de un alimento procesado que probablemente tenga entonces una etiqueta nutricional. Entonces de aquí surge la gran necesidad que tenemos de que estas etiquetas pues nos informen, de que estas etiquetas nos den la información veraz y fácil de entender, que esto ha sido una de los mayores retos, porque definitivamente pues etiquetas nutricionales tenemos desde hace mucho tiempo, información nutricional hay en la parte de atrás, muchas personas no saben leerlo, se generó otro tipo de etiquetado en la parte frontal, ahorita hablaremos de que tampoco se entendía y hoy se sabe que no era suficiente para que las personas tomaran mejores decisiones y entonces pues está surgiendo esta nueva reforma, esta nueva implementación ya a la norma 051 de cómo se debe etiquetar un alimento y qué vamos a tener los consumidores de estos alimentos en información. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Algo súper relevante como dato es que México ocupa el número uno en consumo de alimentos procesados en América Latina. O sea, imagínense, este 58% es justamente la mayor cantidad de consumo de todas las personas que vivimos en América Latina, o sea, somos muy consumidores de alimentos procesados. Y para el 2014, el mexicano promedio consumía 160 kilogramos de alimentos procesados al año. O sea, sí, no es cualquier cosa, no minimicemos la importancia de modificar los etiquetados y de que estemos más informados sobre lo que estamos consumiendo en los alimentos procesados, porque ya vimos, 58% de las calorías del mexicano son consumidas a partir de alimentos procesados, esto en un día. México ocupa el primer lugar en alimentos procesados, en consumo de alimentos procesados de América Latina, y para el 2014 consumían el año 160 kilogramos de alimentos procesados. O sea, no es cualquier cosa, sí es real, la mayoría de la gente sigue comiendo alimentos ultraprocesados, por más que hemos intentado mudar y fomentar el consumo de alimentos naturales, este sigue siendo una de las principales fuentes de alimento de mexicano. Entonces, esta información obviamente pues ha llevado a generar o a buscar que algunas asociaciones, como es el caso del Poder del Consumidor y la Alianza Alimentaria en México, pues hayan estado durante muchos años buscando
dar un movimiento a la información que generaban los alimentos en sus paquetes o en la industria de la industria alimentaria. Entonces, el pasado año, en octubre del 2019, se aceptó una reforma a esta norma en donde se establece cómo debe de venir etiquetado, que es la norma 051. Y bueno, una vez que se aceptó en el Senado, pues obviamente se reunieron varias cámaras de la industria alimentaria, se reunieron asociaciones muy importantes como justamente la del Poder del Consumidor, también algunas universidades como la UNAM, como el Politécnico también, la UNICEF está ahí presente porque ahorita vamos a hablar también de todos los cambios que va a haber con relación al cuidado de los niños. Entonces esto es algo súper importante y un gran avance y gran logro que hemos tenido y que como consumidores necesitamos estar informados para que cada una de estas modificaciones dé el fruto esperado y si es posible aún más, porque se plantea que pueden venir muy buenas cosas, se han proyectado ya algunas expectativas que se tienen sobre el cambio que puede generar este nuevo etiquetado de advertencia frontal y son muy buenas, pero depende de lo que nosotros como consumidores lo apliquemos o no. Entonces, por eso me parece súper importante, pues, hablarles, ¿no? Hablar y decir, oigan, esto viene, esto hay que aprovecharlo, hay que saber cómo utilizarlo, de dónde viene todo esto y justamente eso se va a tratar en vivo. Entonces, en marzo se terminó y se imprimió ya esta nueva norma, esta reforma, esta norma. Justamente el 27 de marzo ya se imprimió, ya la pueden leer, ustedes la pueden buscar en Google, teclearla así como la norma 051, el etiquetado de México, y ahí van a ver todos estos lineamientos que debe de tener y está súper interesante, obviamente quienes nos dedicamos al área de la salud, los nutriólogos, los invito a que la lean ya. Quienes no y les interesa saber qué es lo que debe de venir, ahí la tienen, ¿sale? Ahí todo esto está de alguna forma muy descrita. Yo lo que voy a hacer es resumirlo el día de hoy para que ustedes sepan qué es lo que podemos esperar y por qué se está haciendo esto. Entonces, el principal cambio, la principal finalidad que tiene justamente esta reforma, esta ley, es el que las personas tengan información, tengan un etiquetado frontal que permita tomar decisiones informadas sobre el consumo de alimentos, la elección del alimento y que al mismo tiempo dé cabida a lograr tener el cumplimiento, a cumplir esta parte del derecho de la información que tiene el consumidor y también el derecho a la salud misma, porque si definitivamente no nos podemos informar, si no podemos elegir de manera informada, pues entonces no estamos teniendo el derecho a la salud que pues deberíamos estar teniendo todas las personas, ¿no? Hace varios años, me parece importante contarles el antecedente, porque van a decir, oye, pues sí había una etiqueta frontal, ¿no? Yo como que me acuerdo que también ya había algo ahí enfrente de la etiqueta, sí se había un etiquetado frontal como en forma de unas burbujitas que estaban regularmente en la parte de abajo, algunos lo ponen en la parte de arriba, y venían como porcentajes, ¿no? Venía porcentaje de hidratos de carbono, calorías, porcentajes de lípidos, porcentaje de proteínas. Una característica súper importante de este etiquetado frontal que se dio hace varios años es que no se entendía. Se hicieron investigaciones, se investigó en diferentes partes de la población, o sea, les decían, a ver, dime qué dice este etiquetado y no lo entendían. El dato más interesante es que se consultó con nutriólogos, con estudiantes de nutrición y se les daba a leer estos etiquetados frontales de burbujitas y no los entendíamos. Entonces, ¿qué significaba? Ni siquiera el profesional de la nutrición lograba entender la información que esas burbujitas frontales querían darle al consumidor. Un antecedente súper importante de este tipo de etiquetado que hoy todavía tenemos es que lo generó y fue una propuesta dada por la industria de los alimentos. Entonces nos quedó clarísimo con esa propuesta de etiquetado y ese etiquetado que se ha llevado a cabo durante varios años, es que pues no buscan informarle al consumidor sobre la calidad nutricional que tiene el alimento, sino simplemente como cumplir y pues hay que nos hagamos bolas, ¿no? Para poder interpretar esa información que venía ahí enfrente, algo que se necesitaba era calculadora y saber hacer reglas de tres y tiempo, cosa que pues las personas regularmente cuando estamos tomando decisiones sobre qué vamos a comprar, pues no llevamos, ¿no? O sea, vamos rápido y elegimos
y no sacamos la calculadora para estar calculando cuánto significa. Y por supuesto, bueno, esto no era como con la intención real que debería de tener un etiquetado frontal, que era ayudar a la elección rápida y realmente tomando la información y la veracidad y todo lo que el consumidor requiere al momento de elegir el alimento. Entonces, este etiquetado probablemente lo vayamos a seguir viendo, sin embargo, de manera obligatoria a partir del mes de octubre va a aparecer otro tipo de etiquetado en la parte frontal. O sea, nada de al lado, nada de atrás, es en la parte frontal. Este etiquetado que surge, que es la principal reforma que se le da a la 051, que es la norma sobre el etiquetado de los alimentos en México, es principalmente poner creo que son sí, son hexágonos, ¿verdad? Sí, creo que sí. Que son justamente como signos de advertencia. O sea, si son negros, les voy a mostrar cómo son, ¿sí? Esto es lo que vamos a estar viendo, ¿sí? Este tipo de imagen es la que vamos a estar viendo en la parte del etiquetado de los alimentos. Y si tienen 8, a ver. Sí, ok. Y estos, pues nos van a venir a informar, ¿no? Característica importante de estos sellos, característica importante de estos sellos que son octágonos es que vienen en color negro porque no se deben de perder con toda la publicidad ni con todos los colores del empaque, o sea, deben de ser negros con letras blancas de buen tamaño, de hecho está estipulado dentro de esta norma el tamaño que deben tener según el tamaño del empaque y para que sean fáciles de leer. Y de estos etiquetados, de estos sellos de advertencia, pues la intención que tienen justamente y la razón por la que son de esta forma es porque se ha visto, se ha analizado que esta forma de octágonos hacen que las personas lo relacionen con un estado de prevención. O sea, se está muy ligado a lo que vemos en el transporte, en la vialidad, que son como estas formitas de prevención, ¿no? De medida de velocidad, de control de velocidad, de topes. Entonces, por eso es la forma, deben de ser octágonos y negros para que no se pierdan. Entonces, algo importante sobre estos es que van a existir con diferentes leyendas. Las leyendas que van a venir en estos octágonos de advertencia, en los etiquetados frontales, va a ser exceso de calorías, si el alimento tiene exceso de sodio, si el alimento tiene exceso de grasas trans, si tiene exceso de azúcares y exceso de grasas saturadas. Esto quiere decir que los que elaboran ese producto necesitarían saber si tiene o cubre o está dentro de los parámetros que se están utilizando los parámetros de la OPS. Y justamente si ustedes tienen intención de saber, bueno, cuáles son estos, en la norma 051 lo van a poder ver. Cuánto debería de tener o cuánto debe de estar, entre qué porcentaje, para poder decir que está dentro de un exceso de calorías, un exceso de grasas trans, un exceso de azúcares o no. Entonces, algo muy importante es que, pues, quien está justamente delimitando cuáles son esos, dónde está el exceso, pues es justamente la OPS, ¿sí? Estos lineamientos. Que es algo básico, ¿no? Que no sea generado por unos parámetros que dé la misma industria, sino que sea una organización de este tipo que está vigilando la parte de la salud. Y bueno, estos sellos de advertencia van a venir no necesariamente todos. Obviamente, si el alimento tiene exceso en calorías, pues va a venir el de exceso en calorías. Si el alimento tiene exceso en azúcares, va a venir exceso de azúcares. Si tiene exceso de sodio, pues va a venir el exceso de sodio. Solamente los que tengan. Podríamos encontrar, y estoy segura que vamos a encontrar, más de algún alimento de repente etiquetado con todas estas, ¿no? Con exceso de calorías, con exceso de sodio, con exceso de grasas trans, de azúcares y de grasas saturadas. Sin embargo, a lo mejor vamos a encontrar algunos con un sellito, con 2 sellitos, con 3 sellitos. Algo importante es que con que tenga uno de estos sellos de advertencia, entra en un criterio como de vigilancia, en donde no va a poder estar certificado o tener sellos que avalen por alguna institución de salud, como podría ser el Colegio de Pediatría, como podría ser el colegio de la asociación tal, ¿no? O sea, no van a poder tener ningún sello que avale si tienen exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas trans, o exceso de azúcares, o exceso de grasas saturadas. Lo cual es súper importante porque hoy en día vemos de repente
empaques de cereales de caja, que pues sabemos que son grandes, en cantidades muy excedidas de azúcar es lo que tiene. Sin embargo, viene ahí el que está avalado por la Asociación de Pediatría, ¿no? El Colegio de Pediátricos. Entonces, esto es súper importante porque no se va a poder si es que el alimento está con alguno de estos excesos. Cabe importante destacar que este etiquetado de advertencia ya se ha utilizado en otros países. El etiquetado frontal se ha utilizado en muchos lugares, el etiquetado frontal como tal. De hecho, Francia utiliza un tipo de etiquetado, en América Latina se utiliza otro tipo de etiquetado, en México pues se tenía el otro tipo de etiquetado frontal. Sin embargo, este etiquetado de advertencia con estos octágonos justamente se empezó a utilizar en Chile y también ya lo ha imitado Perú y también, bueno, ya hay otros lugares que lo están empezando a implementar, como es el caso de México. Ya hay investigación del impacto que ha tenido en la elección de la población y también va a haber unas diferencias. Por ejemplo, en Chile se utiliza en lugar de la palabra exceso, se utiliza la palabra alto. Alto en azúcares, alto en grasas, alto en calorías. En México se consultó a la población y se les pedía que ellos mismos pues platicaran cómo lo veían, ¿no? Se hizo una consulta ciudadana y ellos decían que lo alto le daban una connotación favorable, porque por mucho tiempo se ha asociado y hemos leído alguna publicidad que dice alto en vitaminas y minerales, y entonces pues eso se le ponía como una palomita, ¿no? Como algo bueno. Y justamente cuando la gente leía alto en, le daba una connotación pues benéfica en la parte nutricional, lo cual, bueno, sabemos que si es alto en calorías, pues sobre todo alto en azúcares o alto en sodio o alto en grasas, pues no sería necesariamente una buena connotación o un significado favorable a la nutrición de la persona. Entonces, y sin embargo, la palabra exceso le daban una connotación más preventiva. Entonces, es un cambio muy importante que surge aquí en México y que se va a utilizar en el etiquetado frontal de advertencia en México, que se va a poner la palabra exceso en lugar de alto. Entonces van a ver de repente imágenes en las redes sociales de que esto pues ya va a empezarse a implementar, ya hay algunas fotografías y la mayoría de las fotografías que están circulando pues son de productos que se venden en países como Chile o Perú, que a veces son los mismos productos que recibimos aquí en México. Entonces podemos ver un gansito y resulta que pues ahí dice alto en y otros dicen exceso en. Es que exceso se va a utilizar como palabra en los octágonos de los etiquetados frontal de advertencia en México. Esto para evitar esta confusión que algunas personas le daban una connotación más favorable a la palabra alto en. Las ventajas vistas ya sobre el etiquetado frontal de advertencia es que obviamente, bueno, esto ya considerándolo con lo que ha ocurrido en Perú, considerándolo con lo que ha ocurrido en Chile, que sobre todo donde se tiene más investigación y más tiempo implementándolo es en Chile, pues es que las personas tienen una buena comprensión. Sobre todo se ha visto que se comprende desde niños pequeños. O sea, a diferencia del otro etiquetado, del etiquetado frontal de las burbujitas que les mencionaba, que no lo entendían ni los nutriólogos, hoy la ventaja que se tiene es que este tipo de etiquetado de advertencia frontal ya se ha analizado que se entiende hasta niños pequeños de 6 años. O sea, si ellos ya saben leer, ya van a saber identificar lo que dice ahí y lo empiezan a entender. Entonces, pues obviamente nos abre la posibilidad de que el consumidor tome mejores decisiones, ¿no? Si empezamos a educar y los nutriólogos decimos, bueno, tengan precaución, hay que evitar alimentos que sean con exceso de azúcares, pues entonces ya van a ir al supermercado y van a poder ver este tiene exceso de azúcares sin necesidad de voltear a hacer un cálculo, una regla de 3, y esto, bueno, nos pone a todos en una situación muy favorable al momento de elegir. También en materia de protección de los derechos infantiles, en la salud de los derechos infantiles, se hicieron algunos cambios en esta normativa muy interesantes. Por ejemplo, no nada más vamos a ver estos octágonos, sino que podríamos ver también algunas leyendas igual en un color negro de fondo para evitar que se pierdan toda la distracción y colores de los etiquetados y legible. De hecho, si tienen algunos de estos sellos de advertencia va a estar justamente allá abajito, pero legible. Nada de que le tienes que ver con lupa para poder ver que diga coma frutas y verduras o ejercítate, no.
Este debe ser muy legible y va a ser, hay dos leyendas importantes aquí. Una de ellas es que va a avisar o tiene que decir si contiene cafeína. Dice, este alimento contiene cafeína y hay que evitarlo en niños. Sabemos que la cafeína no la deben de consumir los niños, sin embargo hay muchos alimentos que no nada más es el café, que tienen cafeína, que a veces no nos enteramos y que ahora va a ser obligatorio que venga dentro del etiquetado frontal si contienen cafeína y viene ahí la invitación a invitarlo en los niños, evitarlo en los niños, perdón. Y en el caso también, otra de las frases que va a venir ahí de advertencia va a ser si contiene edulcorantes. Entonces también va a decir, contiene edulcorantes, evitar en los niños. ¿Por qué evitar los edulcorantes en los niños? Ojo, los edulcorantes son todos aquellos productos o partes de alimento que justamente dan un sabor dulce, ¿sí? Y no nada más están los edulcorantes no calóricos, sino que también están los edulcorantes calóricos. Algo muy importante que sabemos es que hay un alto consumo de azúcares en la población infantil y que si hacemos y constantemente estamos dando alimentos dulces y azucarados a nuestros niños, vamos a empezar a cambiar su gusto, su palatabilidad de los alimentos. O sea, para ellos va a empezar a ser más gustoso y van a buscar cada vez más alimentos más dulces, más ricos en azúcares. Y entonces por eso es súper importante, pues desde niños en la lactación la recomendación es no agregar azúcar a los alimentos que les damos y por supuesto pues irlo evitando el resto de su vida, no nada más durante la lactación. Y muchas veces algo que estaba haciendo la industria de los alimentos con tal de evitar tener en cantidades muy altas en azúcares era añadir muchos edulcorantes, a veces no calóricos, y pues también sabemos que esto, si bien a lo mejor o no hay suficiente información que digan que no son muy buenos en los niños, sabemos que esto al final va a hacer que ellos tengan necesidad de estar consumiendo más y más dulce, o sea, quieran el dulce. Entonces, por eso es importante que venga esta leyenda y pues a partir de que entra ya en vigor en el mes de octubre esta nueva norma, va a aparecer la leyenda de contiene edulcorantes, evitar en los niños. Estas son dos leyendas que vamos a poder ver también, además de los sellos de advertencia frontales en el etiquetado. Pero también con la misma intención de proteger a los niños y sabiendo que ellos son muy bombardeados por la publicidad, esto de hecho ya se empezó a implementar desde el 1 de abril. No se deben utilizar ni dibujos animados, ni figuras que llamen la atención de los niños, ni algunos a lo mejor como deportistas, ni artistas, que sean figuras que los niños se vean como llamados de atención a querer consumir el alimento. Esto obviamente, pues pensemos en el mundial, ¿no? Pensamos en el mundial y pues ahí vemos a Messi, vemos a pues a muchos deportistas, ¿no? A Chicharito y los vemos que salen, bueno, anunciando el pan de caja, anunciando el refresco, anunciando, bueno, esto ya por manera de proteger al infante que toma muchas veces decisiones en el consumo por las figuras que está viendo, el adolescente también por las figuras que de alguna forma pues ellos mismos como pues les llama la atención, ¿no? También las figuritas de dibujos animados, los obsequios, o sea, adiós tazos y esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es justamente motivar al niño a comprar ese alimento y a consumir ese alimento. O sea, ¿cuántos de nosotros, y yo entro ahí, yo coleccionaba tazos de niña, ¿cuántos de nosotros no comprábamos ciertos alimentos solo por lo que venía adentro? O para que nos saliera el tigre Toño o el Pancho Pantera. O sea, estas figuras definitivamente atraen a los niños. Y sabemos que la mayoría de los alimentos que van dirigidos al mercado infantil los utiliza y son altos en azúcares. Entonces, a manera de evitar que los niños sean atraídos en atención, estas figuras ya no deben de ser utilizadas. De hecho, esto entró en vigor a partir del 1 de abril. Obviamente esta norma, esta nueva forma de implementar el etiquetado y todo esto va a tener ciertas fases de las que vamos a hablar en un momento más. O sea, no va a ser un cambio muy radical, pero sí muy trascendental, siento yo. Entonces, esta es una de las características que va a haber en la parte de la publicidad, ¿sí? Y mucho con el cuidado a la salud infantil, porque sabemos que hay un gran problema de obesidad y de sobrepeso en niños. Y aquí es dejar de señalar el problema de obesidad o el problema de sobrepeso, es lo que trae
las consecuencias que puede tener en el desarrollo, en la salud física, mental de un bebé, de un niño. Entonces, por eso es súper importante proteger los derechos de la salud infantil. Y esta nueva norma, esta nueva reforma a la norma, 05, a la norma 051, pues viene a proteger bastante estos derechos. Algo también importante en el caso de los niños es que, no sé si recuerdan que hace un par de años empezaron como con esta intención de sacar la comida chatarra de las escuelas. Y entonces la industria bien astuta, pues lo que hizo fue como no debe de pasar de tantas calorías, entonces empezó a sacar unas mini versiones de chatarra, ¿no? Entonces vemos el gansito chiquito, vemos el pingüino chiquito, vemos así como en presentaciones pequeñas, que son comida mini chatarra, pero existe. Entonces, muchas de ellas vienen en empaques que son como comunitarios, ¿no? Empaques como globales, y luego vienen empaquetados de manera individual. Lo que se sabe es que, bueno, en el empaque individual no viene información nutricional. Sin embargo, esta nueva reforma, este nuevo cambio a esta norma del etiquetado de los alimentos exige que estos vengan también etiquetados con los signos de advertencia en el caso de que el alimento tenga exceso de azúcar, exceso de grasas trans, de calorías, tenga que detenerlos también. ¿Para qué? Para que si el niño pues simplemente va y compra a lo mejor un pingüino, un gansito, pues también lo vea y lo empiece a detectar, ¿no? Papá, mamá, pues también cuando lo ve, lo detecte como yo, pues a lo mejor si le estoy dando un jugo que tiene exceso de azúcar, le estoy dando un pingüino, le estoy dando, pues estoy dándole una bomba de azúcares, ¿no? Entonces es también ir como concientizando poco a poco a la población, tanto infantil como los papás, que al final somos quienes damos acceso o acercamos mucho a este tipo de alimentos o no. Algo también bien interesante con este nuevo cambio es que, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí sí me pasa un chorro de veces, está checando a ver cómo a ver cuál galleta es mejor o cuál está menos peor, ¿no? Esa sería a veces la realidad. Y entonces volteas a ver las etiquetas y una dice en tamaño de la porción 30 gramos y la otra dice en tamaño de la porción 100 gramos. Entonces ahí estás otra vez con la necesidad de las reglas de tres, de la calculadora, de ponerte a hacer cuentas o de plano irte a la que digas, pues esta se ve como que es más veraz la información o que esta se ve más sana, ¿no? Pero nos dejamos llevar mucho por los colores, por el empaque, por la publicidad, porque a veces no podemos leer esta información. Entonces, uno de los cambios es que toda la información nutricional va a tener que venir representada en 100 gramos o 100 mililitros, lo cual está padrísimo porque entonces revises la que revises, sin importar el tamaño de la porción que tenga el empaque, va a decir, va a venir el aporte calórico y el aporte en los macronutrientes va a venir con relación a 100 gramos del producto o 100 mililitros del producto. Y esto nos va a poder permitir hacer una comparativa real, rápida, sin necesidad de estos cálculos. Entonces, es un gran logro también y esto también lo vamos a empezar a ver en el etiquetado a partir de los siguientes meses. ¿Cuáles son las proyecciones de esto? ¿Qué se proyecta que puede suceder con estos cambios al etiquetado frontal y la inclusión del etiquetado frontal de advertencia? Bueno, ya se han hecho proyecciones, de hecho es un artículo publicado por el Instituto de Salud Pública en julio, o sea, apenas en julio 2020, en donde la proyección de la utilización de este nuevo etiquetado es que en México se reduzca el consumo diario de 37 calorías totales al día. Algunos van a decir, ¿tanto para 37 calorías? Bueno, ojo, 23 de estas de bebidas azucaradas, que sabemos que es uno de los grandes problemas, y 14 de refrigerios, papitas y cosas que consumimos que no tienen un valor nutricional. Si nosotros hacemos esta multiplicación por el total de días del año, vamos a ver una gran diferencia. De hecho, en estimación, en cuestión de nuevos casos de obesidad, se estima que podrían disminuir 1.3 millones de nuevos casos de obesidad en México con la utilización de este nuevo etiquetado. ¿Cómo se están realizando estas estimaciones? Bueno, también midiendo el impacto que ha tenido en otras poblaciones, como es en Chile, como es en Perú, que son los que han utilizado el etiquetado de advertencia. Y por supuesto, bueno, pues tirándole a la parte pública y a la parte médica, pues también se ha medido lo que podría suceder a nivel económico, y es que se podrían ahorrar hasta 1.8 millones de dólares en atención durante los siguientes 5 años al empezar a implementarlo. Entonces, ¿tiene impacto? Sí. ¿De qué depende el impacto de este nuevo etiquetado de los alimentos?
con estos etiquetados de advertencia de que el consumidor lo utilicemos a nuestro favor. ¿Qué se plantea y qué se ha visto? Sobre todo en Chile, se ha visto también que se ha orillado a la industria alimentaria a producir alimentos de mejor calidad. O sea, si el consumidor empieza a decir, oye, no me voy a llevar estas azucaritas porque son una bomba, y entonces va orillando al productor a ir generando diferentes opciones de mejor calidad que cumplan con los criterios marcados por la OPS, donde no sean exceso en azúcar o tengan exceso en grasas o exceso en los que ya vimos, exceso en sodio, los que ya platicamos que van a venir informados aquí. Entonces, también se prevé y se sabe por proyección de lo que ha sucedido en otros países es que lo más probable es que empiecen a surgir mejores productos con relación a calidad y cantidad de ingredientes en la industria alimentaria, pero depende de lo que hagamos como consumidores. Si nosotros simplemente como consumidores, al surgir todo esto nuevo, empezamos a ver y decimos, ay, tiene exceso de azúcares, pero ¿qué tiene? Todos tienen, y nos lo llevamos, pues entonces no vamos a cambiar nada. Recordemos que con nuestra elección nosotros vamos también delimitando lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que deseamos, y al final esto va generando cambios en lo que la industria va ofreciendo. Entonces, es importante que utilicemos toda esta información que va a empezar a ver en el etiquetado frontal de alimentos a nuestro favor. Como les comentaba, esta transición va a ser por etapas, hay fases ya marcadas. Vamos a empezar a ver, bueno, que se tienen que empezar a quitar todas estas figuras, utilización de figuras deportivas, de figuras animadas y todo esto ya desde el 1 de abril de 2020 fue uno de los primeros pasos. Pero también esto de ver en los etiquetados, en los anaqueles, va a ocurrir principalmente a partir del mes de octubre. Es muy probable que lo empiecen a ver antes, porque pues obviamente depende del movimiento que se tenga en los anaqueles del producto y lo que ya se tenía etiquetado o no. Pero en octubre entra en vigor, de octubre 2020 a octubre 2023, es justamente la primera fase donde ya se tiene que empezar a ver el hecho del etiquetado frontal de advertencia en los alimentos. Y hay una segunda fase que es a partir de octubre del 2023 al 2025, en donde va a haber además, serían más estrictos los lineamientos para poder delimitar los excesos. O sea, hoy los excesos, pues sabemos que tienen cantidades muy arriba de azúcar, hoy los excesos están un poco más flexibles, se van a ir limitando aún más para irnos obligando a tener una menor ingesta de azúcares por los alimentos procesados y además a que la industria vaya generando mejores alternativas. Y hay otra tercera fase que es a partir de octubre 2025, donde va a haber también como una aplicación a los azúcares añadidos, que esto va a ser un cambio bien interesante porque muchas veces pues vemos ahí que hay azúcares, pero no sabemos cuántos de ellos son azúcares añadidos. Esta es la tercera fase. ¿De qué depende que esto pues tenga cumpla las proyecciones de nosotros como consumidores? Lo primero es la responsabilidad del consumidor a estar informado. Lo segundo es utilizar esta información para poder tomar decisiones, o sea, no nada más decir lo tiene y no tomar ninguna decisión. Y lo tercero, por supuesto, también por parte del lado de los profesionales de la salud, comunicarlo. Hay un gran trabajo de años, por algunas personas que están haciendo políticas públicas, nutriólogos, profesionales de la salud, que se han realmente partido el lomo para que esto suceda y depende de nosotros que lo comuniquemos y eduquemos a los consumidores, a la comunidad y por supuesto también que nosotros mismos lo utilicemos. De esta herramienta nos puede beneficiar a todos en un mediano plazo. Sobre todo está muy centrada al cuidado y a la salud de nuestros niños. Utilicémosla a nuestro favor. El etiquetado frontal de advertencia en los alimentos ya es una realidad en México, va a empezar a ocurrir en las siguientes semanas o meses. Probablemente ya se dio que, bueno, hubo algunas apelaciones por parte de la industria alimentaria. Por ejemplo, ponían por ahí de pretexto que no podían cambiar todos los etiquetados por el COVID actualmente. Sin embargo, bueno, se logró que esta apelación no fuera aceptada porque pues se veía que había algunos etiquetados en donde decía si se puede y eran referentes a cuestiones de COVID. Entonces creo que el etiquetado es algo que sí pueden hacer, sin embargo, pues hay intereses de por medio y es nuestra responsabilidad estar informados, obligarlos a que ocurra y tomar mejores decisiones a partir de esta información.
Pues ahora sí que los dejo porque está por acabarse mi batería de la computadora, entonces si no me voy a salir de Facebook. Quedó un poco más cortito de lo que esperaba, pero espero con información valiosa para ustedes. Muchas gracias por haber estado por acá en este en vivo. Lo estaré dejando, si obviamente si Instagram y Facebook me lo permiten, lo estaré dejando por aquí guardado para que lo puedan compartir en el dado caso en que esta información haya sido de interés para ustedes, que esta información la hayan encontrado valiosa y por supuesto si tienen alguna pregunta, por aquí voy a estar pendiente de responderlas. También invitarlos a que mucha de esta información la pueden encontrar en algunas publicaciones que ha hecho el Poder del Consumidor, la Alianza por la Salud Alimentaria. Hay una página que se llama Etiquetados Claros Ya, en donde también encuentran mucha investigación, de hecho aportaciones científicas ahí. Hay estudios científicos que me parece súper importante y la responsabilidad de los profesionales hoy en día es estar comunicando la ciencia como tal. Y bueno, eso, ser consumidores informados, entonces nos dan muchas herramientas. El poder del consumidor nos da herramientas como infografías de los alimentos, nos da aplicaciones en el celular donde puedes revisar lo que tiene justamente los alimentos. Entonces es súper importante pues que empezamos a utilizar estos recursos. Hay unos videos también en YouTube por parte de la Alianza por la Salud Alimentaria muy interesantes sobre el etiquetado de advertencia para utilizarlo a nuestro favor y utilizarlo a favor de nuestros niños y pues obviamente exigir nuestro derecho a la información como consumidores y nuestro derecho al acceso a la salud. Ahí está, un primer paso dado, depende de nosotros que esto logre sus objetivos, que esto se pueda quedar y eso, ser consumidores cada vez más informados. Muchísimas gracias Guillermo, gracias Sofi por estar acá, gracias a quienes se quedaron y bueno, por acá, claro que sí, lo estaré dejando si esto, si Instagram me lo permite porque luego se me sale. Les agradezco mucho su tiempo y nos estamos viendo. Hay un siguiente en vivo programado las siguientes semanas en donde vamos a regresar al enfoque central que tienen nuestros en vivos, que es prestarle atención y ojo a los micronutrientes, donde vamos a hablar sobre el hierro. Se los compartiré en un momento más, tanto en las historias como en las publicaciones también acá en Facebook, para que sepan la fecha, lo aguarden, le pongan recordatorio y nos estemos viendo por acá pronto. Muchas gracias.